tal? Buenos días. ¿Qué tal va el dominguito? Bueno, ya mejor con este tiempo, ¿no? Por lo menos en Madrid hace un montón de sol. Y nada, estoy muy contenta porque ya hemos retomado los directos sobre sexualidad, que nos tomamos un par de semanas de descanso, Mónica y yo, porque bueno, tenemos mucho trabajo, como ya sabéis, y al final estar todos los domingos aquí, pues requiere un trabajo extra, ¿no? Que nada, que me alegro mucho de estar aquí de vuelta y hoy nos toca el tema del porno, que bueno, es un tema muy amplio, así que seguramente hagamos este directo y otro más la semana que viene y para que podamos verlo todo. Y bueno, mientras entra Mónica, voy a hablaros de las camisetas que tenemos en la tienda feminista ilustrada, que todos los beneficios son para una ONG, ¿vale? Hasta hace poco era para Médicos del Mundo y ahora estamos hablando con otra para esta etapa del 8 de marzo y tal. Así que bueno, podéis entrar en el link de la bio y hay este diseño que si lo veis es como la canción We Can Be Heroes, pero aplicada a nosotras. Y hay muchos diseños más, ¿vale? Todo vegano, todo súper eco, todo el máximo. Podéis ver todos los sellos en la web. Y nada, hay muchos diseños. Ah, mira, tengo aquí esperando a Mónica que no la haya visto, así que la invito ya. A ver, a ver si se une y hablamos de este tema tan importante. Hola Mónica, Estás- ¿qué tal? Tenía ganas de verte después de estas 2 semanitas de descanso que nos hemos pegado. Yo también tenía un montón de ganas de volvernos a juntar porque disfruto un montón estos ratitos. Pues sí, a ver, recapitulando un poco, en el último directo, bueno, vamos a irnos más atrás, hemos hablado de menstruación, hemos hablado de la vulva y la vagina, hemos hablado del cotocentrismo, de los métodos anticonceptivos, de las ITG, perdón. Eh, Todavía lo tengo ahí en el chip. Y hoy nos toca el porno, porque en el anterior hablamos de la falta de educación sexual que existe, todas sus consecuencias y no podemos dejar el porno a un lado porque al final esa falta de educación sexual pues es ocupada, ese puesto es ocupado por el porno. Así que bueno, eh, así para empezar un poco, ¿tú crees que el porno tiene esa influencia tan grande que decimos las feministas sobre la sexualidad? Es auténticamente brutal el impacto de la pornografía, sobre todo porque, fíjate, yo creo que unos discursos que a nivel social más se repiten a favor de la pornografía es que todo el mundo sabe, ¿no?, que es una película. Si me veis, ¿Sí? se ha cortado Mónica, no sé si ha sido Ay, yo que... yo no te he visto, pero no sé si la gente te ha escuchado. Ay, Lo pues no, siento. no pasa nada, lo repito. Decía que se repite mucho el argumento de que todo el mundo sabe que es ficción y que nadie en su sano juicio replicaría, ¿no?, las prácticas de las películas, pero por ejemplo, los datos de las urgencias de los hospitales nos vienen a decir todo lo contrario, que cada vez hay más y más parejas de, sobre todo esto se ve especialmente en menores, por desgracia, que llegan a las urgencias de los hospitales con prolapsos, con desgarros, con cosas dentro de sus cuerpos precisamente porque entran en esta dinámica de replicar lo que ven en las películas. Al final es muy diferente, ¿no? Ponen ejemplos que no tienen ni siquiera sentido común detrás. Claro que si yo veo Spider-Man, como nadie puede trepar por las paredes de los edificios, nadie va a intentarlo, sí, pero cuando hablamos de sexo, al final es muy fácil, porque lo que aparece en la película son dos personas de verdad haciendo cosas que a pesar de no ser saludables son también de verdad y es el manual accesible, gratuito y a golpe de clic del que dispone la juventud para aprender todo esto, ¿sí? Porque o lo veo o nadie me lo cuenta y a nadie nos gusta no saber y queremos iniciarnos en la vida sexual con un poquito de información y es la pornografía a lo que se recurre. Claro, si es que si lo pensamos, yo creo que lo comentamos en el anterior directo, pero al final el porno funciona como un tutorial, igual que cuando queremos aprender a hacer una tarta o una salsa o montar cualquier estantería, es decir, es como el tutorial básico, porque, bueno, como no podemos encontrarlo, como tú decías, en ningún otro sitio, nadie nos lo explica y aparte preguntarles como, wow, qué locura, sobre todo siendo adolescente, que es cuando ya se empieza en esa etapa, es muy complicado
Y bueno, es cierto que el porno pues ha existido durante mucho tiempo, pero antes no era tan accesible. Antes era mucho más difícil encontrar una película porno, reproducirla ya, ni te cuento, si había un vídeo, si había, tú encontrabas una cinta de porno para reproducirlo en tu casa, tenían que irse tus padres, en fin, había que liar una que no había. Pero Sí. ahora que todo el mundo tiene un dispositivo móvil con acceso a Internet, por supuesto, pues es mucho más fácil. Entonces, antes a lo mejor un niño de 12 13 años no sabía nada del tema y experimentaba de otra forma, pero ahora ha visto con 12 13 años, bueno, la cantidad de violaciones y de todo que además le hacen pensar que todo funciona así, porque sí que es verdad que a lo mejor nosotras ahora accedemos al porno y no nos afecta porque sabemos, vale, pues esto es así, esto es lo otro, pero con esa edad no se sabe nada de nada, ¿no? Es que ahora un niño con 12 años, por quedarme con tu ejemplo, lleva ya 4 años probablemente consumiendo pornografía, ¿sí? El último estudio que se ha hecho, por ejemplo, aquí en España al respecto, se sabe que la edad media, sí, que como todo en las medias hay, claro, gente que inicia su consumo mucho más adelante, pero ojo, también gente mucho antes, la media está en los 8 años de edad aquí en España, del inicio de consumo de pornografía. Y los inicios que dicen los menores por los que empiezan a consumirlo es precisamente para aprender qué es esto que nos bombardean a nivel social todo el tiempo, que papá y mamá o quien me cuida no me cuenta y yo quiero saber para no estar fuera de onda y precisamente es fuente, o sea, su principal motivación para acercarse a la pornografía es querer aprender. ¿Qué es eso que hacen los mayores? ¿Qué haré yo dentro de poquitos años? Que tan importante parece ser en la vida. Hmm. Y obviamente hablaremos del porno y todo lo que nos enseña las dinámicas, pero a mí me gustaría, porque eso siempre se deja un poco a un lado, cómo a los niños tan jóvenes que ven porno, cómo les construye la mente, es decir, los convierte en potencial violadores, eso para empezar, porque el papel que interpreta el hombre en el porno es prácticamente de violador, pero es que ningún niño tan pequeño está exento, o sea, quiero decir, a esa edad procesamos la información de una manera que no tiene nada que ver con ahora, y al igual que, por ejemplo, veíamos una película de miedo con 10 años que nos dejaba aterrorizados, o sea, las consecuencias a la larga con el porno son terribles, por supuesto, las mujeres las sufrimos más, por supuesto, pero al final que es que nos encontramos ejércitos de hombres que todos se han criado con el porno y eso tiene unas consecuencias nefastas a la hora de relacionarse con las chicas, sobre todo tan jóvenes. Totalmente de acuerdo. Al final, uno de los riesgos más graves que tiene el consumo de pornografía bueno, en toda la vida, sí, pero especialmente en infancia, en menores, es que al final nos enseñan el lugar que ocupamos cada uno de los dos sexos en el mundo, ¿sí? Al final, si yo llevo ya en mi almacén de memoria 400 vídeos en los que he visto continuas vejaciones, muchísima violencia sobre el cuerpo de las mujeres, principalmente llevado a cabo por hombres, al final una de las fuentes principales como especie que tenemos para aprender es la observación y tú fíjate, si ya en generaciones como la nuestra, que como tú comentabas, el acceso a Internet llegó tan tarde, yo trabajo mogollón en consulta, tanto en nuestras cabezas como en las de ellos, el desaprender que yo para ponerme cachondo o cachonda necesite de violencia sobre mí o aplicada sobre el cuerpo de la otra persona, imagínate los efectos que pueden tener para los menores que ya con 8, 9, 10 años están consumiendo pornografía. Como todavía esa edad adulta no ha llegado, se desconocen a ciencia cierta los efectos que puede tener, pero desde luego pintan de todo menos bien. Al final son muchísimos más años de un consumo de un sexo violento, muchísimos más años de construir nuestro deseo que no viene de fábrica, ¿sí? El deseo sexual no viene de fábrica, nos lo construyen a nivel social, muchísimos más años de una construcción del deseo basada en la violencia y en la sumisión de las mujeres y en el ejercicio de violencia por parte de los hombres y desde luego van a ser personas que a largo plazo van a tener mogollón de problemas interpersonales. Claro, es que me voy a quedar con algo que has dicho que es muy importante y al final es algo que se habla y que bueno, tiene muchos puntos, pero la construcción del deseo en nuestra sociedad se basa en la violencia hacia la mujer, en la dominación, incluso en la humillación, en la violencia física, no solo que pueda decir, yo qué sé, se pueden decir millones de cosas, ¿no? Pero
el hecho de que a ellos los eduquen en que esa violencia les excite, cuando a nosotras no es así, aunque puede que ser como siempre, ¿no? Hay casos de mujeres que les excita, bla, 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 pero estamos centrándonos en cómo se nos educa. Y hay prácticas, es que esto es muy sencillo de ver, porque, por ejemplo, hay muchos tíos que tienen fijación con poner a las trías en cuatro patas y vamos allá, ¿no? Pero eso al revés, en relación hetero, básicamente, que es de lo que al final encontramos en el porno, es impensable, o sea, los hay. Habrá casos de chicas que quieren ponerse un arnés y darle por detrás a su novio, ok, pero ¿cuáles? O sea, no nos enseñan eso para nada. Entonces, está claro que el deseo construido es que es una muestra muy clara las prácticas que les excitan tantísimo a ellos y que para nosotras sería como impensable, ¿no? Pero y encima es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿sí? Porque al final, al ser el imaginario colectivo erótico el mismo, ¿sí? Para ellos que para nosotras, a nosotras también nos terminan erotizando ese tipo de prácticas, ¿sí? De forma más indirecta, de forma más velada, pero al final, pues por poner ejemplos, ¿no? Y los veo muchísimo en consulta, no nos pone de forma casual que nos den azotes en el culo, no nos pone de forma casual el ejercicio de prácticas como por ejemplo las de pelis tan famosas como 50 sombras de Grey, ¿sí? Nos las erotizan también a nosotras y al final, y esto sobra decirlo, bueno, nunca está de más, ¿no? Pero es que ni es una sexualidad por supuesto sana para nosotras, pero es que tampoco para ellos, ¿sí? Al final es una sexualidad basada en ejercicios de poder, no en placer, no en deseo, no en buen trato, sino en poder puro y duro, además asociándolo con una parte súper instintiva de nuestros cerebros, sí, que reside en la parte reptiliana y al final, como tú decías, ¿no? Es muy difícil que si a mí me gusta relacionarme en la erótica, imagínate, ¿no? Como hombre, desde un rol dominante, violento, este rollo BDSM, ejerciendo según qué prácticas, y también cuando a mí como mujer son prácticas que me ponen, se me hace muy complicado relacionarme con mis amigos del otro sexo de otra manera más saludable, en el vínculo de la pareja dejando a un lado la sexualidad, ¿sí? Al final es muy difícil compartimentarlo y que eso se quede solo en la cama, por eso tiene tantísimos riesgos. Claro, o sea, es que no sé muy bien cómo podríamos llamarlo para que la gente lo entendiera, pero esa dinámica sexual de poder, que al final es como se llama así nuestros directos por algo, porque ya no va la cosa de placer, sino de poder, no puede quedar solo, como tú decías, en la parte sexual, o sea, y al revés tampoco, o sea, no puede existir una dominación masculina, una superioridad masculina, pero que justo en el apartado del sexo todo ahí se disuelve y ahí no existen relaciones de poder ni jerarquía, ¿no? Es absurdo pensar eso porque ocurre absolutamente en todos los campos de nuestra vida y el porno creo que es la muestra más evidente de ello, ¿no? Y yo te quería preguntar también, ¿hay mucha diferencia entre la cantidad de mujeres que consumen pornografía y la cantidad de hombres que lo consumen y la edad de inicio? Pues hay mucha más diferencia en nuestras generaciones y, por supuesto, en generaciones que ahora en el presente están ya en una adultez, ¿no? Pura y dura, 30, 40, 50, 60, porque nosotras hemos ido accediendo mucho más tarde a estos contenidos, pero en cambio en las juventudes más tempranas se empieza a igualar mucho el acceso a este tipo de contenidos, ¿sí? Porque al final hay una falsa sensación de empoderamiento sexual femenino a través de este tipo de conductas, ¿no? Y de consumos patriarcales. Está de moda consumir porno para las chicas también. Es como algo que es revelador, ¿no? Como contaba yo el otro día, es que a nosotras también nos venden el cuento de que a veces cuando se habla de prostitución, a veces cuando se habla de porno, a veces cuando se habla todo lo que es poner de alguna manera nuestro cuerpo al servicio del sistema, se nos ha llenado de purpurina alrededor y se nos vende como revelador, como empoderante, porque son mujeres que hacen con su cuerpo lo que quieren y que disfrutan de un montón de formas su sexualidad. Pero es que hay que ir más allá, porque si nos quedamos en la superficie, sí, al final les está saliendo el plan redondo, porque las chicas jóvenes empiezan a consumir también muchísima más pornografía
pornografía, de lo que hemos podido consumir en nuestra generación y, por supuesto, de la que han consumido nuestras madres, y empiezan a construir deseos también en las mentes de las mujeres, que antes era un poco más patrimonio masculino, esto de según qué elementos formaban parte del deseo masculino y nuestro rol era más pasivo, nos dejábamos hacer, eran ellos los que sabían, pero ahora nos tienen también a nosotras como alumnas de esas dinámicas de poder que intentan enseñarnos, y es muchísimo más peligroso que antes, desde luego. Claro, es que si echamos una mirada atrás, hasta hace muy, muy poco, la sexualidad de las mujeres era algo que no se hablaba, que prácticamente no existía. De hecho, siempre fuimos como las guardianas, ¿no? De la moral, y teníamos que ejercer nuestro papel de castas y frenar a los hombres. Siempre se nos ha culpado, ¿no? Al final nosotros éramos las responsables de que ellos se comportaran. Y antes, al no poder hablar de todo eso, con todo ese cambio social, pues al final del siglo XX o así, nos hemos ido al otro extremo, ¿no? En plan del 0 al 100, pero un 100 que le interesa al patriarcado, claro, porque si lo pensamos, antes los hombres siempre han dispuesto de las mujeres, pues a través del matrimonio, tenían una mujer para cada uno y aparte todas las que hubiera en el puticlub, por supuesto. Sí. Y ahora que hay tantísimas mujeres que no quieren casarse, que no quieren estar con un hombre toda la vida, es decir, ese chollo de uno, el reparto ese de no os preocupéis que tenéis una mujer para cada uno, eso se ha ido prácticamente a la mierda, eso ya es muy raro. Bueno, por supuesto, hablamos de nuestros países, nuestro entorno, nuestro contexto, Europa, etcétera. Por supuesto, en nuestros países sigue pasando igual, pero ahora, en vez de vamos a tener una mujer para ti, vamos a tener a todas las mujeres porque vamos a educarlas en entregarse sexualmente a los hombres y encima vamos a decirle que eso les empodera y que eso es liberador, pero al final lo que tenemos es muchísimas chicas que basan su autoestima en eso, que también es muy peligroso. Esa aceptación pasa por acostarse con un tío, y ya no es que te miren por la calle, sino llegar a acostarte con esa persona, que además normalmente las relaciones de una noche, cuando con una persona que no conoces, difícilmente va a ser satisfactoria, y al final nos hemos ido al otro extremo, que por supuesto hemos pasado un proceso, ¿no? Desde que nos eduquen en que ahora la libertad sexual es salir en tetas en el Playboy, que es lo que decían ya al final los 70, ¿sabes? Eso lleva un proceso largo, pero no por acostarte con un montón de gente, no por enseñar tu cuerpo ya estás liberada. ¿Liberada de qué? Liberada estaremos cuando podamos decidir sin que nos coma el coco desde que nacemos. Totalmente de acuerdo, y al final, bueno, son infinitas las plataformas, ¿no? Que hoy en día, pues de estas más famosillas tipo TikTok y de este otro formato que funcionan con perfiles que tú pagas determinada cantidad al mes y hay una subida de contenido. Qué peligroso, ¿verdad? Porque precisamente son perfiles, los de las mujeres que suben contenido erótico y demás, de nuevo, que ellas defienden a capa y espada bajo el halo de, oye, que yo estoy liberada, que yo subo esto porque quiero de forma libre, pero qué casualidad que es el mismo denominador común, de como mujer tienes que ser objeto de deseos, sí, tienes que ser deseada para tener valor, tienes que tener valor desde la mirada masculina, y ahora el único cambio ha sido que se nos despliegan muchísimas más herramientas para, como tú decías, alimentar nuestra autoestima, en este caso a base de likes, a base de suscriptores, a base de me gustas, pero no deja de ser alimentar mi autoestima en base a un valor patriarcal, que nada dice de mí como persona, de mí como mujer, de mí con mis 1.000 millones de valores que tengo, y sino que se centra en este concepto de la follabilidad, ¿sí? De cuán follable soy yo de cara a quien me observa. Sí. Bueno, quiero aclarar porque ya veo por los comentarios que de vez en cuando he hecho un vistazo, que nosotros cuando hablamos de esto no convertimos en responsables a las mujeres En que están absoluto. en esas páginas ni nada. O sea, el responsable es el patriarcado, nuestra sociedad patriarcal, que desde pequeñas, desde que nacemos, nos codifica la cabeza, nos manda por ese camino, y por supuesto las mujeres que hacen este tipo de cosas no son las responsables ni mucho menos, porque al final sufren la misma violencia y no se les puede, o sea, no se puede, cuando se habla de este tema me hace mucha gracia que se hable de las mujeres, que al final son otras víctimas del patriarcado,
Y no se hable nunca de la responsabilidad de los hombres que en este caso están consumiendo el contenido, ya sea pues, en vídeos porno normales y corrientes o las páginas estas de suscripción como el OnlyFans y todas esas cosas. Siempre se centra en las mujeres, pero nosotros no estamos hablando de que esas mujeres sean las que crean ese sistema, sino al contrario, esas mujeres son las víctimas del sistema. Totalmente, al final es a través de diferentes mecanismos, esto da para un directo de 2 horas, se nos incrustan, ¿no? Según qué ideas a nivel mental y en paralelo nos desarrollan diferentes plataformas para conseguir determinados objetivos, ¿sí? Y es al final pasar por aros que nos ponen y que nos llevan diciendo desde chiquititas que son aros por los que tenemos que pasar, ¿sí? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, con todo este tema de la sexualización, que además no solo ocurre en el porno, porque evidentemente el porno es lo que es y no se puede hacer un vídeo porno no sexualizado, pero es que al final cada vez más contenidos son prácticamente pornografía. Hay muchísimos videoclips, que no voy a decir el género porque luego se meten conmigo, pero eh, hay videoclips que están en YouTube y que no tienen ningún tipo de censura, que lo único que le falta mostrar es una penetración en primer plano, pero cosifican a las mujeres bueno, y acompañados con una letra que sí que habla de todas esas prácticas y es nefasto porque esos videoclips los ven chicos de 10 años y no solo los ven, sino que los cantan y están ahí como si nada. Entonces, toda esa violencia pasa desapercibida, aunque esté presente en productos que no pega nada, porque, bueno, y ya por no hablar de anuncios o tal, que también incluyen esas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos proponer? Porque creo que lo hablamos un poco en el directo anterior, pero no es necesario ver pornografía para aprender sobre sexo, ni siquiera un vídeo explícito. ¿Qué contenido podemos proponer, pero que enseñen de verdad cómo puede funcionar el sexo sin que llegue a ser pornografía? ¿Existe ese elemento? Fíjate, solo un pequeño apunte de todo lo que mencionabas antes, sin ir más lejos, yo he estado esta semana en búsqueda de unas mallas de estas de yoga transpirables para hacer deporte con ellas y me costó de verdad encontrar un anuncio, concretamente yo estuve bicheando Amazon y AliExpress, en los que las fotos del producto, unas mallas para hacer deporte, no fueran culazos en pompa con unas dimensiones brutales y unas posturas que yo decía, yo no sé qué yoga hacen estas mujeres, pero desde luego o sea, cómodo, cómodo no se le ve, ¿no? Y al final, como decíamos, es que nos llega a través de 1.000 millones de formas el mensaje de tienes que ser sexy. Y ojo, sexy desde el paraguas patriarcal, sí, que es determinada forma de moverte, determinada forma corporal, determinadas conductas, determinados movimientos, sí es nuestro sexy. Tienes que ser sexy bajo nuestro paraguas. Da igual que tú te quieras comprar unas mallas para hacer deporte, una crema para reducir estrías o que vayas a comprar cualquier producto al súper, es sensualidad y sexualidad lo que se nos vende, ¿sí? Como modelo a replicar. Y respecto a la pregunta que hacías, al final es que ojalá en algún momento de nuestro avance como sociedad no hubiera un manual de instrucciones respecto a qué conductas llevar a cabo, qué conductas pedir, qué conductas que se hagan sobre mi cuerpo sean las típicas y las de un buen sexo, ¿sí? Porque al final en esto del placer hablamos de nuevo, como siempre repetimos, que cada cuerpo es único, que la sensibilidad de cada cuerpo es única e irrepetible, que la velocidad, la intensidad, la dirección, la potencia con la que yo practico o me practican cosas es radicalmente seguro diferente para mí que para ti y fíjate que a nivel de imaginario colectivo seguro que tenemos cosas muy, muy similares tú y yo, ¿sí? La cosa está que cuando yo voy con mi manual de instrucciones y doy por hecho que tú, por ser hombre o mujer, vas a disfrutar de estas cosas, no hacemos más que retroalimentar esta dinámica, ¿sí? No probamos cosas nuevas, no experimentamos otras sensaciones, al final nos encorsetan a través de qué vías podemos recibir placer. Nos ponen un tope y muévete dentro de aquí, que esto es lo que yo te digo que es lo normal. Sí, al final todo pasa por descubrir nuestro cuerpo, por educación sexual de calidad, por tener buenas nociones acerca de cómo funcionan los genitales de ellos, cómo funcionan nuestros genitales, qué tipo de prácticas nos favorecen más a unos y a otros.
con un colchón indiscutible de buen trato y de comunicación y de honestidad, porque solo desde ahí en las camas van a pasar cosas buenas para todas las partes implicadas. Pues sí, ojalá no hicieras falta ese manual de instrucciones porque lo único que hacen cuando te dicen esto está bien, esto está mal, eh, por supuesto desde el punto de vista patriarcal, lo que hacen son ponernos límites y nos marcan, por ejemplo, nos enseñan pues qué partes del cuerpo son las correctas, que al final, como no se piensa en nosotras, pues al final siempre ha sido el pene, ¿no? Ya lo hablamos con el coitocentrismo y, bueno, un desastre, un desastre. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia. Yo creo que estaría bien hablar de un poco, no sé si qué tiempo tenemos, bueno, algunas prácticas de la pornografía típicas, que es, porque claro, es cierto que hay algunas que son como muy locas y no se han incrustado tanto en las prácticas más habituales, pero sí que hay otras que se están poniendo como, digamos, en el top 3 y yo quería preguntarte específicamente, que además me han preguntado muchas chicas, sobre el tema del sexo anal. Ujú. Vale. Entonces, ¿qué podemos decir así en rasgos generales del sexo anal? El sexo anal es una de, bueno, es que está lleno de mentiras, ¿sí? Los guiones, el discurso de todos y cada uno de los vídeos, y da igual, ¿no? Leía por ahí, hay categorías en las páginas, sí. A efectos prácticos da un poco igual en qué categoría yo me meta. No hacen más que vendernos un paradigma de sexualidad totalmente despegado de la realidad. Relacionado con las dudas que ya te han llegado a ti, como píldora que no quiero que se me olvide, sabiendo que íbamos a hablar tú y yo hoy de pornografía, me han escrito tanto un montón de hombres como un montón de mujeres con dudas y pidiéndome a gritos, por favor, habla de la erección, de esas erecciones eternas que aparecen en las películas. Sí, es otra de las grandes mentiras, que la tienen que tener dura siempre de principio a fin, mogollón de horas, y por enlazarlo con tu pregunta, que nuestros culos están siempre dispuestos, requete lubricados y requete abiertos para disfrutar del sexo anal, ¿sí? Nada más lejos de la realidad. Ni en nuestros cuerpos, ni en los suyos, el esfínter anal es un esfínter que esté preparado de por sí, de fábrica, para que entren cosas, ¿sí? Es un esfínter de salida, es un esfínter por el que salen las heces al exterior y, de hecho, el control de esfínteres que aprendemos desde que somos niños y niñas va por ahí en cuanto a nivel sensibilidad. Sientas algo, tú tienes que apretar. Da igual que lo que tenga que salir sea caca o que lo que tenga que salir sea un pedo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sexo anal es una práctica que da placer bien hecho y con una formación al respecto, por supuesto. Que a lo loco es una cosa impensable, que no va a proporcionar absolutamente nada de placer, sí. Y el porno nos lo vende así, como que a mí o a él nos apetece de pronto este morbo de la postura a cuatro patas y de darte o darnos por el culo, y el culo de turno ya está listo y nada más lejos de la realidad. O sea, para que os hagáis una idea, de cara a que el sexo anal sea una práctica placentera, de media la preparación de la zona lleva unos 20-30 minutitos, ¿sí? De tratarla con mucho mimo, con mucho amor, lubricarla bien, empezar introduciendo partes del cuerpo tan chiquititas como un nudillito del dedo meñique, ¿sí? Y solo si el cuerpo va agradeciendo las diferentes estimulaciones que se van produciendo sobre la zona perianal, continuar. Pero si eso está cerrado, todo lo que está sucediendo sobre él me duele, es molesto, hay tirones, hay puntos gatillo, ¿para qué seguir hacia adelante? Sí, pero nos lo venden con la misma facilidad con la que nos metemos un dedo en la oreja. Sí. Y lo que decía al principio del todo, alucinante la cantidad de desgarros anales, sobre todo en casos de chicas que llegan a las urgencias de los hospitales. Porque ni siquiera es una zona que, como por ejemplo si sucede en la vagina, cuando yo estoy excitada de forma más o menos natural, aun con muchos peros, se dilate. El ano no se dilata solo, ¿sí? Porque, insisto, el ano no está pensado biológicamente para que por ahí entren cosas. Claro, o sea, yo te he preguntado por ese tema porque efectivamente hay muchos datos ya de que cada vez se está implantando como una práctica mucho más habitual y, por supuesto, por el deseo masculino, eh, que además no sé si existe, bueno, tú me podrás aclarar esto, pero para un pene es más placentero un
culo que una vagina o cómo va la historia ahí? Porque yo creo que es más el imaginario de poder y de sumisión y de sometimiento hacia la mujer que otra cosa, ¿no? O sea, no creo que haya una diferencia en el placer físico brutal. O Al sea, que final, hablamos de, como decía, de una cavidad que no tiene dilatación natural, sí, que no es una zona que, salvo que, insisto, le pongamos mucho mimo, las dos partes estemos muy de acuerdo en que la queremos realizar y dediquemos un buen rato a preparar la zona, de forma natural eso no está ni lubricado, ni dilatado, ni disponible para que yo por ahí le meta un falo o un juguete de determinada longitud, ¿sí? Y al final, para ellos, es verdad que se trata de una cavidad que está más apretada, que tiene menos movimiento disponible para su pene y que sea una práctica que relaten en líneas generales como más placentera que la penetración vaginal, bebe de lo que tú decías, de que al final está muy erotizada por la propia postura impepinable de nuestros cuerpos para llevarse a cabo en líneas generales, que suele ser a cuatro patas, de espaldas o boca abajo, porque al final es una práctica donde el ejercicio de poder está muy, muy claro y porque, de nuevo, el patrón masturbatorio que se les vende a los hombres en líneas generales es todo muy apretado, sí, con muchísima sensibilidad. Con muchísima fuerza, con muchísima presión y claro, y cuántas veces relatan, seguro que lo habéis oído todas y todos un montón y que a los hombres esto resulta súper familiar. ¿Os cuesta, por ejemplo, recibir placer? ¿Les cuesta recibir placer cuando a nivel vaginal nosotras tenemos una lubricación y muchas ganas de ser penetradas? Sí, este punto ideal del que yo siempre hablo, precisamente es justo el punto en el que ellos menos placer sienten. ¿Por qué será? ¿Sí? Precisamente es porque tienen el pene extremadamente machacado, nunca mejor dicho, extremadamente maltratado en cuanto a fuerza, potencia e intensidad y de las cosas suaves, de las cosas con menos presión, de las cosas más húmedas, les cuesta muchísimo más recibir placer. Que es lo que y, hablaba antes, sí, que al final a ellos también se les limita muchísimo la capacidad de recibir placer cuando siguen a pies juntillas este manual del porno. claro, y eso que me comentas de ellos, de las sensaciones y tal, es porque también a lo mejor se han masturbado de una manera concreta, ¿no? ¿Por qué Claro, ocurre eso? Ah, vale. porque se han masturbado de una forma muy rítmica, muy repetitiva y con mucha presión a nivel de manos, ¿sí? O sea, es como el ideal de virilidad por excelencia, es el típico tío haciéndose una paja súper fuerte con los 5 dedos de la mano que agarran el cuerpo entero del pene, ¿sí? Y su placer pasa porque haya muchísima estimulación en todo su cuerpo del pene. No solo el glande, no la base, no, sí, todo el cuerpo del pene ha de tener estimulación. Por eso les cuesta mucho disfrutar de las cosas que abarcan menos superficie de sus genitales, ¿sí? Por eso disfrutan mucho más de la penetración frente a cualquier otra práctica, por eso disfrutan más de la penetración anal que de la penetración vaginal, porque cuanto más se parezca a este patrón masturbatorio, que cuanto más cubre del pene mejor y cuanto más fuerte lo aprieta mejor, pues más placer son capaces de recibir. Al final, de nuevo, no somos ajenos, se les ha construido el deseo y a través de esa construcción de deseo han erotizado a nivel genital según qué cosas. No es que sus penes funcionen así de fábrica, no es Claro, que claro, de forma objetiva sean solo capaces de disfrutar de prácticas con más presión, con más fuerza, con más agarre de su cuerpo, sino que han enseñado a su cuerpo a disfrutar en base a todas esas variables. claro, o sea, es que tenemos que tener muy en cuenta lo que sí que es cierto que forma parte de nuestro cuerpo y lo que ha sido construido por el deseo que nos inculca la sociedad patriarcal. Es difícil encontrar esa línea, entiendo, porque al final, incluso aunque lo encontráramos, no te puedes, es muy difícil quitarse toda esa construcción del deseo. Y bueno, tú sabes las prácticas que más se hayan convertido en habituales, más allá del sexo anal que acabamos de hablar. Pues Eh, de las más frecuentes a raíz del consumo de pornografía pasan por eyaculaciones en nuestras caras, sobre todo, sí. Y bueno, si queréis algún día, pero ya hago un pequeño spoiler, cuando el semen de los hombres cae en zonas tan sensibilitas como es el interior de nuestros globos oculares, nuestros ojos, la que se puede liar es pardísima. Se ha erotizado mucho las eyaculaciones sobre nuestro rostro, sobre todo, sí. Y de nuevo también relacionado con su eyaculación, el que la eyaculación tenga lugar en nuestra boca.
sea, que directamente su semen pase del pene a nuestra boca. Por supuesto, sobra decir que ni condón de por medio ni leches en vinagre, y ese hecho, ¿no?, de derramar de alguna manera su leche, su semen sobre nuestros cuerpos, es una de las cosas de las que más disfrutan ellos, por desgracia de las que más empezamos a disfrutar nosotras también, y que cuando no las disfrutamos, siguiendo un poco esta dinámica, ¿no?, de complacer, pues me dejo llevar porque él es el que sabe, que infinidad de mujeres practican recibiendo cero placer de ellas, solo porque, bueno, pues nada, son unos segunditos, luego voy rápido al baño, lo escupo, me lo quito, pero sin placer por nuestra parte, ¿sí? Solo por retroalimentar de nuevo esta dinámica de una construcción de unos deseos un tanto retorcida. Claro, es que al final, o sea, el hecho de que te eyacule en la cara, de hecho, lo subí el otro día de un post que tenía yo antiguo, eso a nosotras, o sea, evidentemente no nos trae ningún tipo de placer, como si, vamos, sea semen, sea lo que sea, o sea, que Claro. exactamente igual. Entonces, esa es una de las prácticas que podríamos poner como mejor ejemplo de placer, digamos, no sé, cerebral, de verlo Total. y que les excite eso. Y por supuesto, la carga de dominación que existe en eso, ¿no? A mí es que me recuerda, cuando lo pienso, a cuando los perros van marcando por la calle cuando mean en todas partes, ¿sabes? O sea, tío, no tienes tanta ganas de hacer pis ni tienes que dividirlo tanto, estás marcando territorio, pues un poquito muy parecido a esto. Entonces, si te parece, porque ya son y 35, no nos va a dar tiempo a profundizar, dejamos esto como... digamos, hemos hablado un poco general de cómo influye y tal, pero podríamos dejar todas estas prácticas una por una y ya meternos también pues, en otras prácticas mucho más brutales que aparecen para el siguiente directo. ¿Qué te parece? Para que podamos hablarlo todo bien con tiempo y no ir corriendo. Me parece perfecto, sobre todo por lo que comentaba, y supongo que a ti te habrá estado pasando igual estos días, cuando llegan dudas concretas, al final suelen ser siempre significativas y representativas de la mayoría de mentes, por ejemplo, esto que me ha llegado a mí muchísimo esta semana de incomodidad, dolor, una vergüenza de tierra trágame de ellos con sus pérdidas de erección, y la otra cara de la moneda es nosotras, angustiadísimas, perdidas, porque es que, ¿será que no le pongo? ¿Será que no se lo hago bien? ¿Será que sí? Al final todo está extremadamente retroalimentado. Es una de las cosas más frecuentes, de nuevo culpa del porno, porque les venden también a ellos un patrón de productividad y de funcionalidad como si fueran primates, sí, y fíjate que esto de la virilidad asociada a una durabilidad enorme, nada tiene que ver con su naturaleza. Las feministas somos las primeras que sabemos que eso de natural no tiene nada, que controlan todo tipo de cosas, que sí, les entiende como mandriles el patriarcado, sí, no nosotras. Y creo que también podamos hablar un poquito de sus cuerpos y llevarlo a lo normal, a la naturalidad, va a hacer mucho bien también. Siempre hablando, por supuesto, también del impacto que eso tiene en nosotras, porque es igual de importante desmontar lo nuestro y desmontar lo suyo para que empezamos a ser conscientes en equipo de todo el daño que nos hace replicar esto a pies juntillas. Pues nos guardamos entonces las prácticas y también, por supuesto, hablaremos de la homosexualidad, de la pornografía, que también es otro capitulazo, cómo se nos trata a las lesbianas en la pornografía, es, bueno, pues consumo masculino, ¿no? Porque al final la pornografía, aunque la consuman hombres y mujeres, el gran público son los hombres. Y también creo que sería importante que hablásemos, me lo voy a dejar aquí apuntado, en los millones que mueve esta industria, Brutal. porque al final, bueno, siempre que sacan los rankings, ¿no?, de las páginas más visitadas, en plan al año, las 20 más visitadas, las 10 más visitadas, siempre hay varias páginas porno y, y que ya no solo se limita a una pornografía mainstream, sino que tienen violaciones de bebés, tiene porno con, o sea, animales, o sea, horrible, horrible. Pero bueno, vamos a entrar mejor el directo de la semana que viene. Así que nada, chicas, ya sabéis que nos queda un directo muy interesante para la próxima semana. Y nada, Mónica, desearte un buen domingo y una buena semana y nos vemos en unos días. Genial, pues que paséis un domingo precioso todos y todas, y lo dicho, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero dudas concretas que queréis que trabajemos en el próximo directo, pues que nos las hagan llegar y ya vamos priorizando temas y viendo a ver qué es lo que más pica a la gente que nos ve para empezar a derribar mitos y empezar a vivir todas un poquito más libres, que es de lo que se trata al final. Muy bien, pues nada, chao, besitos. Un besito.